¿Alguna vez te has preguntado si el Espíritu Santo realmente habita en ti? Esa es una de esas preguntas que no expresamos, pero que resuenan en lo más profundo del corazón, porque en el fondo todos deseamos la certeza de que no estamos caminando solos. La verdad es que la vida espiritual no se sostiene solo con rituales o prácticas externas. Puedes cantar, orar e incluso conocer pasajes de la Biblia, pero si el Espíritu Santo no está dentro de ti, todo se convierte en una simple rutina religiosa. Por eso la palabra es tan clara: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Y aquí está el punto: Dios no nos dejó vivir en esa duda. Él nos da señales claras, marcas evidentes que revelan cuando el Espíritu Santo habita en un creyente. No son emociones momentáneas, sino transformaciones profundas que se pueden ver y experimentar en el día a día. Y si te dijera que hay 7 señales increíbles que revelan esta realidad, señales que confirman que eres hijo de Dios, que Él ha derramado el amor de Cristo en tu corazón, que está moldeando tu carácter, abriendo tus ojos espirituales y dándote la audacia para testificar. En este video, caminaremos juntos por cada una de estas señales, una por una, con base en la palabra. Te darás cuenta de que el Espíritu Santo no es una idea abstracta, sino una presencia real, viva y transformadora. Y tal vez a lo largo de este mensaje reconozcas señales que ya están presentes en ti, o descubras áreas en las que Dios quiere actuar de manera aún más poderosa. Por eso, te hago una invitación ahora mismo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y escribe en los comentarios la frase quiero ser lleno del Espíritu Santo. Esta será tu declaración de fe, tu paso de valentía en este momento. No te vayas hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí puede cambiar la forma en que ves tu vida espiritual. Saldrás de este mensaje con claridad, convicción y sobre todo, esperanza. Prepara tu corazón, porque hoy descubrirás las 7 señales increíbles de cuando el Espíritu Santo habita en un creyente. La primera señal de que el Espíritu Santo habita en alguien es la certeza de que eres hijo de Dios. La Biblia declara: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Esta no es solo una frase bonita, es una realidad que transforma la vida de quien la experimenta. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona, trae una convicción tan profunda que ninguna circunstancia puede borrarla. Es como si una voz interior, suave pero firme, dijera constantemente: perteneces a Dios, ya no eres huérfano, no estás solo, tienes un Padre en el cielo. Esta certeza no depende de lo que sientes en un momento de emoción, sino de lo que el Espíritu confirma todos los días. Muchas veces, las luchas de la vida intentan sacudir esta identidad. El enemigo lanza pensamientos de duda: ¿realmente te ama Dios? ¿No estarás engañado? En esos momentos, la voz del Espíritu se levanta para recordar lo que ya fue establecido en la cruz. Fuiste adoptado, sellado y amado por Dios. Pablo describe esto en otro pasaje: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Efesios 1:13-14. Imagina un sello oficial marcando una propiedad. Así actúa el Espíritu Santo en nosotros. Él garantiza que eres de Dios y nadie puede revocar ese sello. También es como una garantía, una señal de que todas las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Esta convicción genera seguridad. Oras no con miedo a un juez lejano, sino con la confianza de un hijo que se acerca a su padre. Enfrentas las luchas no como alguien abandonado, sino como alguien protegido por el cuidado divino. Vives la fe no como una carga religiosa, sino como una relación de amor y confianza. White cuenta: esta certeza no nos vuelve arrogantes, sino agradecidos. Saber que somos hijos de Dios no significa vivir con orgullo espiritual, sino caminar con reverencia y humildad. Es como un huérfano que fue acogido en una familia amorosa. No tiene motivos para exaltarse, sino para vivir en gratitud a quien le dio un hogar. Tal vez ya has vivido momentos en los que parecía que Dios estaba distante, quizás en un hospital, en una crisis financiera, en medio de un error o pecado. Y aún así, en el fondo de tu alma, había algo que no podías negar. Una llama que decía que no habías sido olvidado, que sigues siendo hijo incluso en medio de la caída. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y sin esta convicción, la vida cristiana se vuelve vulnerable. Cualquier acusación, cualquier crítica, cualquier error puede derribarnos. Pero cuando el Espíritu Santo sella el corazón, ni el diablo, ni el mundo, ni nuestras fallas pueden borrar la identidad que Él nos dio. Es como dijo Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35.
Esta es la primera señal. La convicción de que eres hijo amado de Dios es el fundamento que sostiene todo lo demás. Porque si no tienes certeza de tu identidad, todo el resto de la vida espiritual se vuelve inestable. Pero cuando esta certeza está firme dentro de ti, todo cambia. Tu oración gana confianza, tu caminar gana dirección y tu fe se vuelve inquebrantable. Si el Espíritu Santo ya ha traído esta convicción a tu corazón, celébralo. Y si todavía luchas con dudas, sabe que el Espíritu desea soplar esa certeza dentro de ti hoy. Porque no hay mayor privilegio que poder decir en soy hijo del Dios vivo. Y nada puede cambiar eso. A la segunda señal de que el Espíritu Santo habita en un creyente es el amor por Jesús. La Biblia nos muestra en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Esto significa que el Espíritu no solo confirma nuestra identidad como hijos, sino que también despierta en nosotros una pasión genuina por Cristo. Este amor no es producido por esfuerzo humano, no es el resultado de la disciplina o la religiosidad. Es algo sobrenatural que nace en el corazón del creyente como fruto de la presencia del Espíritu. Es como si una llama se encendiera dentro de ti, y esa llama siempre apunta a Jesús. Piensa por un instante, ¿cuántas veces antes de conocer a Cristo vivías tu vida normalmente sin importarte las cosas espirituales? Tal vez incluso creías en Dios, pero Él parecía distante, casi irrelevante para las decisiones del día a día. Pero cuando el Espíritu Santo entró en tu vida, algo cambió. De repente, no solo sabes que Jesús existe, sino que lo amas. Deseas estar cerca de Él, sientes anhelo de hablar con Él en oración, anhelas escuchar su voz en la palabra. Ese es el milagro que opera el Espíritu Santo. Él nos hace amar al Hijo de Dios. Este amor es diferente del amor humano, que depende de las circunstancias. No es solo gratitud porque Jesús hizo algo bueno en tu vida. Es un amor que crece incluso cuando las cosas no van bien. Es un amor que permanece firme en el sufrimiento porque fue plantado por el Espíritu y no por las circunstancias. Jesús mismo dijo en Juan las 2:21 de la tarde, en el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. El amor por Cristo no se revela solo en palabras bonitas o en canciones emocionantes, sino en obediencia práctica. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos capacita para vivir en obediencia, porque la obediencia es el lenguaje del amor verdadero. Este amor también se manifiesta en un deseo profundo de comunión. No basta con oír hablar de Jesús de vez en cuando. ¿Quieres estar con Él todos los días? Es como estar enamorado. Encuentras placer en hablar con la persona amada, en escuchar su voz, en pasar tiempo juntos. Así es, con Cristo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, genera ese anhelo continuo por más de Jesús. Y aquí hay algo importante. Este amor no es frágil ante las crisis. Al contrario, es probado y fortalecido en las dificultades. Cuando todo está bien, es fácil cantar amo a Jesús. Pero cuando llega el dolor, la pérdida o el silencio, es el Espíritu Santo quien sostiene ese amor. Es Él quien nos recuerda la cruz, quien nos muestra el precio que Jesús pagó, quien reaviva en nosotros la gratitud y la pasión por el Salvador. Tal vez ya has sentido esto, momentos en los que, incluso sin motivos para sonreír, tu corazón se llena de amor y adoración por Cristo. Situaciones en las que elegiste perdonar server y Abidizeder, no porque fuera fácil, sino porque amas a Jesús más que a cualquier otra cosa. Eso es obra del Espíritu Santo. Sin esta señal, la fe se convierte en una carga. Obedeces por obligación, vas a la iglesia por costumbre, lees la Biblia por disciplina fría, pero cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón, todo cambia. La obediencia deja de ser un peso y se convierte en un placer. El servicio deja de ser una tarea y se convierte en un honor. La relación con Cristo deja de ser una rutina y se transforma en pasión. El Espíritu Santo despierta dentro de ti un amor vivo, profundo y creciente por Jesús. Un amor que te lleva a la obediencia, a la adoración y a la comunión constante. Un amor que no puede ser apagado porque fue encendido por el propio Dios en sí. Sientes esta llama en tu corazón. Incluso en medio de las luchas, sabe que ese es el Espíritu Santo habitando en ti. Y si aún no lo sientes, pide hoy mismo al Señor: derrama en mí este amor por tu Hijo, porque no existe señal más preciosa de que el Espíritu Santo habita en nosotros que una pasión verdadera y constante por Jesús. La tercera señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la convicción de pecado que lleva al arrepentimiento verdadero. Jesús dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nota que el texto no habla de condenación,
sino de convencimiento. Esa es la diferencia entre la voz del enemigo y la voz del Espíritu. El diablo acusa para destruir, lanza culpa para aprisionar, trae recuerdos del pasado para paralizarte. En cambio, el Espíritu Santo convence para restaurar, señala el error para transformar, muestra el pecado para que te arrepientas y vuelvas al camino de la vida. Esta es una de las mayores pruebas de que el Espíritu habita en ti. Cuando te equivocas, ya no puedes vivir en paz con el pecado. Antes de tener el Espíritu, tal vez cometías errores y lo veías normal. No sentías peso, no veías problema. Pero después de que el Espíritu Santo pasó a morar en tu corazón, algo cambió. Ahora, cualquier desliz trae incomodidad. Remueve tu conciencia, te llama de vuelta a los brazos del Padre en este proceso. Es una obra de amor. Imagina un padre que ve a su hijo yendo hacia un abismo. No se queda en silencio. Grita, llama, corre detrás. Hace todo lo posible para evitar la caída. Así es el Espíritu Santo. Él no permite que los hijos de Dios caminen tranquilamente hacia la destrucción. Él despierta el corazón, enciende la alerta, muestra que algo está mal y conduce al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solo sentir remordimiento. El remordimiento es dolor por lo que sucedió, pero sin cambio de vida. El arrepentimiento verdadero es producido por el Espíritu y genera transformación. Es cuando no solo lloras por el error, sino que decides darle la espalda y caminar en obediencia. Pablo habla de esto en 2 Corintios 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Esta tristeza según Dios es el fruto del convencimiento del Espíritu Santo. Es el dolor que libera, no que aprisiona. Y aquí está la urgencia. Sin el Espíritu Santo, el corazón humano se endurece. La persona comienza a normalizar el pecado, a justificar errores, a relativizar principios. Pero cuando el Espíritu habita en ti, el pecado deja de ser cómodo. Incomoda, hiere, aprieta la conciencia, porque el Espíritu es santo y desea la santidad en quien habita. Tal vez ya has vivido esto. Dijiste una palabra que no debías. Reaccionaste de forma equivocada. Tomaste una actitud precipitada y luego sentiste un peso interior, como si algo dentro de ti dijera, esto no está bien. Vuelve y pide perdón. Ese es el Espíritu Santo actuando no para condenarte, sino para restaurarte. Esta señal es tan importante porque muestra que no estás entregado a ti mismo. Si fuera solo tú, el pecado se normalizaría y seguiría corroyendo tu vida en silencio. Pero el Espíritu Santo dentro de ti no lo permite. Él levanta la alerta, llama al arrepentimiento, guía hacia el camino de regreso. Por eso, no te resistas a la voz del Espíritu. Cada vez que Él te convenza de algo, no endurezcas tu corazón. Responde en oración, confiesa, arrepiéntete y permite que Él moldee tu vida. Así es como crecemos espiritualmente, no por la perfección inmediata, sino por la sensibilidad continua a la voz del Espíritu que nos llama a vivir en santidad. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, el pecado pierde espacio y el arrepentimiento gana lugar. Esa es la prueba de que Él está vivo dentro de ti, trabajando todos los días para hacerte más parecido a Cristo. La cuarta señal de que el Espíritu Santo habita en un creyente es la transformación del carácter. La palabra dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es una de las señales más visibles e impactantes. Cuando el Espíritu Santo entra en alguien, no se limita a traer emociones fuertes o momentos de consuelo. Él inicia un proceso continuo de transformación, un cambio tan real que no puede ser negado. El Espíritu no solo toca la superficie de nuestra vida, sino que remueve las raíces, las motivaciones, los pensamientos más profundos. Muchas veces pensamos en la transformación como algo inmediato, casi mágico, pero la Biblia nos muestra que es un proceso de gloria en gloria. Esto significa que es gradual, constante, silencioso y profundo. Es como el crecimiento de un árbol. No te das cuenta de cuánto ha cambiado de un día para otro, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Así es con el carácter moldeado por el Espíritu. Esta señal se revela cuando las personas comienzan a notar una diferencia en ti. Tal vez digan, estás más paciente, ya no explotas como antes, has aprendido a escuchar más. Y tú mismo te das cuenta de que poco a poco, reacciones que antes eran naturales, ahora son reemplazadas por actitudes que reflejan a Cristo. Esta transformación no es fruto solo del esfuerzo humano, sino de la presencia del Espíritu que nos va moldeando. Un ejemplo claro está en el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nota que no dais los frutos, sino el fruto, una obra completa e integrada que se va produciendo en quien el Espíritu habita. Él cambia nuestro interior y ese cambio se manifiesta en el exterior. Esta transformación también es prueba de que la fe no es solo teoría. El mundo no necesita más discursos bonitos, necesita ver vidas cambiadas. Y nada habla más alto que el testimonio de alguien que fue transformado por el Espíritu. Un temperamento explosivo que fue dominado, una vida de vicios que fue liberada, una boca que solo esparcía críticas, ahora bendiciendo. Eso es obra del Espíritu Santo y nadie puede negarlo. Ahora, es importante entender que transformación no es perfección. Mientras estemos en este mundo, siempre tendremos áreas que trabajar. Pero la señal de que el Espíritu habita en ti es que no permaneces igual. Puedes tropezar, pero no te quedas en el mismo lugar. Hay progreso, hay cambio, hay señales de crecimiento. Esta transformación es tan poderosa que se convierte en una predicación silenciosa. Las personas a tu alrededor pueden no escuchar tus sermones, pero verán tus actitudes. Tu vida pasa a ser un reflejo de Cristo. Y muchas veces eso es lo que atrae a otros al Evangelio, porque no hay argumento más fuerte que una vida que fue radicalmente transformada por el poder del Espíritu. Sin esta señal, la fe pierde credibilidad. ¿Cuántos hablan de Cristo, pero no viven como Él? ¿Cuántos predican sobre el amor, pero viven en el odio? Es el Espíritu Santo quien nos libra de esta incoherencia, porque Él moldea nuestro carácter hasta que la imagen de Cristo se refleje en nosotros. Por eso, si te das cuenta de que estás cambiando, aunque sea lentamente, celébralo. Esa es la prueba de que el Espíritu está en acción. Y si todavía luchas en algunas áreas, no te desanimes. Recuerda que es un proceso de gloria en gloria. La transformación no es inmediata, pero es inevitable cuando el Espíritu Santo habita en ti. A la quinta señal de que el Espíritu Santo habita en un creyente es el discernimiento espiritual. La palabra enseña en 1 Corintios las 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas. Este texto nos muestra una realidad poderosa. Existe un tipo de visión que no es natural, sino espiritual. Sin el Espíritu Santo es imposible comprender las cosas de Dios, pero cuando Él habita en nosotros, comenzamos a ver más allá de lo obvio, a percibir lo que está detrás de las apariencias, a discernir lo que es la voluntad de Dios y lo que es una trampa del enemigo. El discernimiento espiritual no es solo inteligencia o sagacidad humana, es más que experiencia de vida o intuición. Se trata de una sensibilidad dada por el Espíritu que nos ayuda a identificar el origen de pensamientos, situaciones e incluso personas. Hay decisiones que parecen buenas en apariencia, pero esconden peligros espirituales. Hay puertas que se abren, pero que no fueron abiertas por Dios. Hay voces que hablan bonito, pero no vienen del Espíritu Santo. Es el discernimiento espiritual el que nos protege en esos momentos. Piensa en cuántas decisiones tomamos todos los días en relaciones, amistades, negocios, ministerio, caminos de vida. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por confiar solo en la apariencia? ¿Cuántas veces hemos sufrido porque seguimos nuestro corazón sin preguntar al Espíritu? Por eso esta señal es tan importante. Cuando el Espíritu habita en nosotros, nos da la capacidad de discernir lo que está oculto a los ojos humanos. Jesús mismo nos advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Sin discernimiento espiritual, somos engañados fácilmente, pero con el Espíritu Santo podemos percibir intenciones, distinguir lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano, lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Este discernimiento no se limita a las situaciones externas, sino que también actúa dentro de nosotros. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión y algo dentro de ti te alerta? Pudo haber sido una paz que confirmó el camino o una inquietud que te hizo retroceder. Ese algo no es coincidencia, es el Espíritu Santo discerniendo dentro de ti. Él es la voz que guía, que alerta, que confirma. Y aquí hay un detalle precioso. El discernimiento espiritual no es un don solo para líderes o profetas, sino una señal de la presencia del Espíritu en todo creyente. Claro, existen dones específicos de revelación, 1 Corintios 12, pero todo aquel que tiene el Espíritu Santo puede y debe vivir en discernimiento. Sin Él, vivimos como ciegos espirituales, vulnerables a engaños y trampas. Con Él, caminamos en seguridad, incluso en medio de un mundo lleno de confusión y engaño. Pablo dice en Efesios 5:8-10,
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa capacidad de comprobar y probar lo que agrada a Dios es fruto del discernimiento espiritual. Y esta señal es práctica. Aparece cuando te das cuenta de que ya no puedes aceptar cualquier cosa sin filtrarla por la palabra y por el Espíritu. Puede ser un consejo, una oportunidad, una amistad, incluso un contenido que ves. Algo dentro de ti analiza, pesa, discierne. ¿Esto es de Dios o no me edifica? ¿No viene del Espíritu? Tal vez ya has experimentado situaciones en las que todos a tu alrededor decían, adelante, es la mejor opción, pero tu corazón no tenía paz. Y tiempo después descubriste que, de hecho, no era el camino correcto. Eso es discernimiento espiritual en acción. Esta señal también nos da autoridad, porque cuando discernimos, no caemos fácilmente en manipulaciones. Las personas llenas del Espíritu no son engañadas con facilidad, porque el discernimiento espiritual las mantiene firmes en la verdad. Por eso, esta señal es tan preciosa y al mismo tiempo tan atacada. El enemigo sabe que un creyente con discernimiento es un creyente peligroso para el reino de las tinieblas. Por eso, si te das cuenta de que tu sensibilidad espiritual ha aumentado, si comienzas a ver lo que antes no veías, a sentir en el Espíritu cuando algo está mal, a comprender las Escrituras con más claridad, sabe que ese es el Espíritu Santo habitando en ti. Él está abriendo tus ojos, afinando tus oídos, alineando tu corazón con la verdad de Dios en él. Discernimiento espiritual es la capacidad de ver más allá de lo natural y comprender las cosas desde la perspectiva de Dios. Es un regalo del Espíritu y uno de los mayores indicadores de que Él realmente habita en ti. A la sexta señal que muchas personas reconocen como evidencia del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Este es un tema que genera bastante debate, pero es importante que lo comprendamos de forma bíblica y equilibrada. La palabra enseña en 1 Corintios 12, 7-11, que el Espíritu Santo es quien distribuye los dones y que Él reparte a cada uno como quiere. Esto significa que el don de lenguas es real, es precioso, pero no es la única prueba de que el Espíritu Santo habita en alguien. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en el día de Pentecostés, en Hechos 2, comenzaron a hablar en lenguas y eso sirvió como una señal visible de la venida del Espíritu. A lo largo del libro de Hechos, vemos otros momentos en que los creyentes fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas, confirmando que este don tiene un lugar especial en la vida de la iglesia. Pero necesitamos entender una cosa: el hablar en lenguas es una señal, no la única condición para probar la presencia del Espíritu, porque si así fuera, estaríamos diciendo que solo está lleno del Espíritu quien habla en lenguas. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Pablo fue claro en 1 Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta implícita es no. El Espíritu reparte como quiere y no es un patrón único para todos. Aún así, no podemos minimizar la importancia de este don. El hablar en lenguas es una herramienta espiritual poderosa. En 1 Corintios 14:2, Pablo explica por qué el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, cuando alguien ora en lenguas, se está conectando directamente con Dios en una dimensión espiritual más profunda. Es como si el Espíritu intercediera a través de nosotros en oraciones que la mente humana no puede formular. Esta señal también edifica al propio creyente. Pablo continúa en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Esto no es poco en tiempos de debilidad. Cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu puede guiarnos en oración en lenguas para fortalecer nuestro interior. Es una manera sobrenatural de ser renovados en la fe. Pero es importante equilibrar. Pablo también enseña que la edificación de la iglesia es una prioridad. En reuniones públicas, recomienda que haya interpretación para que todos sean edificados. 1 Corintios 14, 27-28. Esto muestra que el don de lenguas no es para confusión, sino para edificación, ya sea personal o comunitaria, cuando va acompañado de interpretación. Entonces, ¿cómo se aplica esto como una señal del Espíritu habitando en nosotros? Is simple. Cuando alguien comienza a experimentar la oración en lenguas, es una evidencia clara de que el Espíritu está operando en profundidad. No se trata solo de una habilidad, sino de una manifestación sobrenatural que escapa al control humano y muestra que el Espíritu Santo está actuando libremente. Sin embargo, debemos tener cuidado de no poner este don en un pedestal. Hay miles de cristianos llenos del Espíritu que no hablan en lenguas,
pero que manifiestan otras señales igualmente claras, como el amor por Jesús, la transformación del carácter y la audacia en el testimonio. La verdadera señal de que el Espíritu habita en alguien no es solo hablar en lenguas, sino vivir en santidad y manifestar los frutos del Espíritu. Tal vez ya has deseado este don, e incluso has orado pidiéndoselo a Dios. Sigue buscando, pero sin presión ni comparación. El Espíritu distribuye como quiere, y Él sabe lo que es mejor para cada vida. Lo más importante es estar abierto para que Él opere de todas las formas posibles. El hablar en lenguas es una señal poderosa, pero no es la única. Apunta a la realidad de que Dios está vivo, activo y presente. Pero si aún no lo has experimentado, no te sientas menos o incompleto. Si el Espíritu Santo habita en ti, las señales de su presencia ya están ahí. Convicción de filiación, amor por Jesús, arrepentimiento, transformación, discernimiento y audacia. Esas señales ya prueban que Él está en ti. El Espíritu Santo puede manifestarse a través del don de lenguas, edificar tu vida en oración profunda y revelar lo sobrenatural de Dios. Pero recuerda, Él no se limita a eso. El mismo Espíritu que da lenguas es el que derrama amor, transforma el carácter y llena de poder para testificar en la séptima señal de que el Espíritu Santo habita en un creyente. Es la fuerza y la audacia para testificar de Cristo. Esta señal es especial porque no se queda oculta dentro de nosotros, sino que se manifiesta públicamente, alcanzando a otras personas. Jesús prometió en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota el orden. Primero viene el poder del Espíritu, luego la audacia para testificar. Esto significa que nadie puede ser un verdadero testigo de Jesús solo con valentía natural o habilidades personales. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos da las palabras, quien abre las puertas, quien nos da el coraje ante la oposición. Basta con recordar a los discípulos. Antes de Pentecostés, estaban encerrados, llenos de miedo, escondidos por la persecución. Pero después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, algo extraordinario sucedió. Hombres que antes negaban y huían, comenzaron a predicar en las plazas, a enfrentar a las autoridades, a soportar prisiones e incluso a dar su propia vida por amor a Cristo. Esa transformación no vino de ellos mismos, fue el resultado del poder del Espíritu. Esta audacia no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Es cuando sientes que el corazón se acelera al hablar de Jesús, pero el Espíritu Santo te impulsa a no callar. Es cuando estás frente a alguien necesitado y las palabras salen de tu boca con una autoridad que sabes que no vino de ti. Es cuando sientes que tu vida ya no puede ser vivida solo para ti, sino que necesita apuntar a Cristo. Y aquí hay algo poderoso. Esta señal no aparece solo en los púlpitos o en grandes predicaciones. Puede manifestarse en las conversaciones sencillas del día a día, cuando compartes tu fe con un amigo, cuando tienes el valor de orar por alguien en el trabajo, cuando das tu testimonio personal en medio de la familia. Cada acto de valentía inspirado por el Espíritu es prueba de que Él habita en ti. Esta audacia también va acompañada de autoridad espiritual. En Hechos 4:13 está escrito que los líderes religiosos, al ver la valentía de Pedro y Juan, reconocieron que eran hombres sencillos y sin instrucción, pero se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Eso es discernible. El mundo puede no entender de teología, pero reconoce cuando alguien habla con autoridad y convicción venidas del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, la tendencia humana es callar ante la oposición, avergonzarse de la fe o conformarse con el silencio. Pero cuando el Espíritu habita en nosotros, enciende un fuego que no podemos apagar. Jeremiah Stillo, y había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Ese es el fuego del Espíritu que nos impulsa a testificar. Esta señal también nos ayuda a entender que la fe no es solo algo individual, sino misionero. El Espíritu Santo nos transforma de receptores en transmisores. Él no solo nos consuela, sino que nos envía. Él no solo nos fortalece por dentro, sino que nos lleva hacia afuera, para que otros también conozcan la verdad. Tal vez ya has vivido esto. Momentos en los que, incluso siendo tímido o reservado, sentiste el valor de hablar de Jesús en una situación inesperada. O cuando palabras que ni siquiera planeaste salieron de tu boca y tocaron a alguien de forma profunda. Eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo dando audacia y unción para testificar. Esta es la séptima señal. Cuando el Espíritu Santo habita en ti,
no te deja en silencio. Te da poder y valentía para ser un testigo vivo de Cristo, ya sea con palabras, con actitudes o con tu propia vida. Esa audacia no viene de la carne, sino de la presencia del Espíritu que transforma a personas comunes en instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. Así has llegado hasta aquí. Eso ya es una señal de que el Espíritu Santo está despertando algo en tu corazón, porque solo permanece hasta el final quien tiene sed de la verdad y desea vivir una fe real y no solo una religiosidad superficial. Hemos caminado juntos por las 7 señales increíbles de cuando el Espíritu Santo habita en un creyente. Y ahora es el momento de mirar dentro de ti. ¿Te das cuenta de cómo estas señales se conectan como piezas de un rompecabezas? Primero, el Espíritu genera la certeza de que eres hijo de Dios. Luego, enciende en ti un amor profundo por Jesús. Después, te convence de pecado y te llama al arrepentimiento. Él moldea tu carácter de gloria en gloria, abre tus ojos con discernimiento espiritual, puede manifestarse a través del don de lenguas y finalmente te llena de audacia para testificar de Cristo. Date cuenta de cómo todo esto forma un camino espiritual completo a mi identidad, pasión, santidad, transformación, visión, dones y misión. Es como una escalera que nos lleva cada vez más alto y en cada peldaño. El Espíritu Santo está presente, actuando y moldeando nuestra vida. Y aquí hay algo precioso. No te exijas vivir todas estas señales a la perfección. El Espíritu Santo trabaja en un proceso. Tal vez ya tengas algunas señales muy evidentes y otras aún se estén despertando. Lo importante es que reconozcas su obra en tu vida y te abras cada vez más para ser transformado. Lo que no puede suceder es vivir en la indiferencia, porque sin el Espíritu Santo, la fe se vuelve fría, vacía, sin poder. Pero cuando Él habita en nosotros, la fe se vuelve viva, pulsante, llena de frutos e impacto. Por eso, te invito ahora a reflexionar sobre cuáles de estas señales ya percibes en tu vida y en qué áreas necesitas clamar para que el Espíritu Santo se manifieste con más intensidad. Esta reflexión es fundamental, porque la transformación comienza cuando reconocemos nuestra necesidad y nos abrimos a la acción de Dios. Deja que este mensaje no sea solo un contenido más que ves, sino un punto de inflexión en tu caminar. El Espíritu Santo desea habitar en ti con plenitud y las señales de su presencia serán claras para ti y para todos a tu alrededor. Al terminar este mensaje, quiero que guardes una verdad en tu corazón. No existe vida cristiana plena sin la presencia del Espíritu Santo. Él es quien te sostiene cuando las fuerzas parecen agotarse, quien te recuerda las promesas de Dios cuando la mente se pierde en dudas, quien te levanta cuando caes. Es Él quien transforma la fe en experiencia, la oración en encuentro y la palabra en vida. Tal vez estás viviendo un tiempo de sed espiritual, sintiendo que necesitas algo más profundo en tu caminar. Hoy es el momento de abrir tu corazón y pedir: Espíritu Santo, toma el control de mi vida, guía mis pasos y lléname de tu presencia. Este clamor sincero es lo que mueve el corazón de Dios y abre espacio para que Él te visite de manera real. He preparado algo especial para ayudarte en esta jornada. Es el ebook Cultivando la Intimidad con Dios, que está disponible en el primer comentario fijado. En él encontrarás caminos prácticos para fortalecer tu comunión y profundizar la relación que el Espíritu Santo desea tener contigo. Si esta palabra te ha hablado, declara en los comentarios: elijo vivir lleno del Espíritu Santo. Esa será tu confesión pública de fe, un paso de valentía y entrega. Sigue caminando con nosotros, porque este canal existe para apoyar tu vida espiritual y ayudarte a crecer cada día más en intimidad con Dios. Que el Señor te bendiga poderosamente y hasta el próximo video.